Buenos días, hermanos, bienvenidos al servicio de hoy domingo. Ya estamos ya finalizando este año. Estamos como a 24 de enero. Bueno, hoy tenemos una palabra que nos dice el Señor aquí en la Biblia, en los Salmos. El Salmo 103, todo el Salmo. Dice, hay un subtítulo que dice, alabanza por las bendiciones de Dios, de nuestro Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar en el tema y, bueno, para pedirle a Dios que nos respalde. Obviamente Él está encantado de respaldar a cada uno de sus hijos, porque sabemos que somos sus hijos con certeza, somos de su redil, de su rebaño. En Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no oirán a voces extrañas. Bueno, Padre Santo, te entregamos este momento, Padre, que hemos dedicado a ti en cada domingo, Señor. Sabemos que el domingo significa algo victorioso, Señor, porque fue la resurrección. Venciste, Señor. Estamos proclamando lo que hiciste, Señor. Venciste. Expusiste a los demonios, a las huestes de maldad, Padre. Y nos has salvado, nos has redimido, nos has tomado, Señor. Has pagado ese precio que nosotros deberíamos estar pagando. Y tú tomaste todos nuestros pecados de cada uno de tus hijos, de todos aquellos que te han aceptado como su Señor y Salvador en sus vidas, Padre. Recibe a cada uno de tus hijos, Señor. Que seas también en esta palabra, Padre Santo. Yo sé que nada es casualidad, Padre Santo. Que muchas veces tomamos las cosas como si fueran de azar, pero no. Él nos la pone en nuestro corazón, Señor. Tú has preparado de antemano caminos para que anduviésemos en ellos, Señor. Sabemos que nada es casualidad en tus propósitos, Padre. Que seas también en estas alabanzas, porque son para ti, Padre Santo. Hablan de ti, de tu grandeza, de tus grandes obras, Padre, como dice una alabanza, y maravillosas son tus obras, Padre. Obviamente, la mayor obra es tener a tus hijos, Señor, regocijándote contigo. Por eso te invitamos, eres el principal invitado para que te goces oyendo himnos. También te pedimos que unjas con tu Santo Espíritu a la persona que va a llevar la palabra después de los cánticos. Que seas tú inspirándolo, Padre, que seas tú hablándonos a través de él, que seas limpiándonos nuestro ser, porque solamente la palabra nos puede limpiar, Padre, de toda maldad, de todo mal pensamiento, de toda distracción. Cúbrenos con tu sangre. A las personas que requieren sanidad, Padre, ayúdalas, bendícelas. A todos los hermanos que están escuchando, bendícelos. Que seas tú limpiando sus corazones para que sigan esta gran senda, Señor, hacia la victoria, hacia la eternidad, Padre Santo, que es estar contigo gozándonos por la eternidad. Te entregamos este servicio dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces decíamos que el Salmo 103 habla de la alabanza por las bendiciones de Dios. Salmo de David. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguna de sus bendiciones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Gloria al Señor. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y de hecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y ciertamente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gloria al Señor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria al Señor. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Gloria al Padre. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Debemos de recordar eso. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad
y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Gloria al Señor. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, o sea, caminar con él. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Gloria al Señor. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Hay que decirle a nuestra alma que bendiga al Padre Santo por sus obras, por todo lo que ha hecho. Mire lo que dice acá, de que ciertamente somos polvo. Debemos de entender, por eso nos arrodillamos y nos humillamos delante de Dios. Además, la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Bueno, gloria al Señor por esta palabra. Vamos con los cánticos para hoy. Vamos a empezar diciéndole que derrame su lluvia de poder. Dios prometió lluvias de poder para los hijos de la luz del atardecer. Lluvias de poder, promesa fiel, es para ti, tú solo confiaré. Vamos todos, confiaré, Él siempre fiel, sobre ti hará llover lluvias de gran poder. Confiaré, Él siempre fiel, sobre ti hará llover lluvias de gran poder. La lluvia caerá, esta es la sazón, y perfección brotará de tu corazón. Nada lo impedirá, solo hay que creer. Pronto lloverá, tú solo confía en Él. Confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvia de gran poder. Confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvia de gran poder. Pronto será que el mundo verá a los hijos de Dios en acción una vez más, en plena perfección, llenos de poder. Esta es tu promesa, tú solo confía en Él. Vamos todos, confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvia de gran poder. Confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvia de gran poder. Dios prometió lluvias de poder para los hijos en la luz del atardecer. Lluvias de poder, promesa fiel, es para ti, tú solo confía en Él. Sí, Señor, confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvia de gran poder. Confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvia de gran poder. Sobre ti hará llover lluvia de gran poder. Otra vez, sobre ti hará
a llover, lluvia de gran poder. Sabemos que hay que confiar siempre en Él. Vamos a llamarlo cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones al dar su patria llegue ya y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista libertad. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y bien bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se estrella y que sea pasada lista y de estar. ¡Gloria a Dios! Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Sí, Señor, cuando se pase la lista, vamos a indicar la jornada de gran fiesta. Habrá en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión, se reunirán de todas razas. ¿Quiénes? Los redimidos del Señor, cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Será una fiesta de victoria. ¿Quiénes? Solo los redimidos entrarán. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. Habrá en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión, se reunirán de todas razas. ¿Quiénes? Los redimidos del Señor, cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Será una fiesta de victoria. ¿Quiénes? Solo los redimidos entrarán. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto
de los redimidos. Con alegría cantaré la fiesta de los vencedores. No me la voy a perder, el canto de los redimidos. Con alegría cantaré, con mucha alegría, con alegría cantaré, con alegría cantaré. Sí, Señor, vamos a cantar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra en todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra en todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! Mi Padre Dios, y yo le exalto. Mi Padre Dios, y le exaltaré. Mi Padre Dios, y yo le exalto. Mi Padre Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 mi Padre Dios, y yo le exalto. Mi Padre Dios, y le exaltaré. Mi Padre Dios, y yo le exalto. Mi Padre Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, sí, Señor, le cantaremos con gozo al Padre Celestial. Ahora cantémosle adoración. Vamos a decirle al Padre Santo que queremos escuchar su dulce voz. Es una voz preciosa la del Padre Santo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escucharte hablar, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.
decirle Cristo Altísimo, Señor. Cristo Altísimo, Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar, vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia, quiero deleitarme solo en ti. Digámosle, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Vamos a decirle al Padre Celestial que nunca hubo noche como aquella. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer, el sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro. Habrá un milagro dentro de mí. Viene bajando un río para darme vida. Ese río que emana en la cruz al lado de Jesús. Habrá un milagro. Habrá un milagro dentro de mí. Viene
salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsanos, Señor. Úsame. Soy tu milagro. Úsame. Yo quiero servirte. Úsanos, Señor. Úsame. Soy tu imagen, sí, Señor. Úsame, yo quiero servirte. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsanos, Señor. Úsame. Soy tu milagro. Úsame. Yo quiero servirte. Úsanos, Padre Santo. Úsame. Soy tu imagen. Úsame. Yo quiero servirte. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Soy un milagro y estoy aquí. Somos un milagro para el Señor, Padre. Tú nos usas siempre, Padre. Gloria a Dios por servirte, Padre. La gloria y la honra tuya, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga y que sigan siempre así por este camino, que obviamente no es fácil, pero es de mucha bendición porque lleva la gloria. Los dejo a continuación con la palabra de la persona que es invitada o el pastor, y que esta palabra llegue a sus corazones, los limpie a todos nosotros, pido por cada uno de ellos, para que no solamente la parte física, sino en la parte espiritual, nos bendiga a todos y cada uno de los hermanos que están conectados en el exterior. Bendiciones, hermanos. Gracias. Buenos días, queridos y amados hermanos, los saludo en el precioso y autosuficiente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición podernos congregar, porque cada que usted y yo nos congregamos, estamos pidiendo la bendición de Dios. Por eso dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan, y por eso usted y yo debemos de buscarle mientras Él pueda ser hallado. Recuerde que hubo un día cuando se cerró la puerta del arca, y le tocaron a Noé y no pudo abrirla, porque Dios mismo la había cerrado. Usted y yo sabemos, como creyentes, de que la puerta
se está cerrando para el pueblo gentil para poderse abrir la puerta a los 144,000. Por eso es bueno que nosotros nos esforcemos y vamos a orar para que el Señor nos dé discernimiento de saber qué es lo que vinimos a hacer a esta tierra y a quién vinimos a glorificar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te pido que tu Santo Espíritu sea hablándonos, sea dándonos la revelación, sea dándonos el entendimiento y que podamos comprender, Padre, como dice el libro de Efesios, el misterio de tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias por darnos esa revelación, esa bendición, Señor, porque necesitamos ese misterio y necesitamos glorificar tu palabra. Te damos gracias y te pido que circuncides nuestros oídos, nuestros corazones, que te podamos glorificar como ese Dios poderoso. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero predicar sobre el poderoso Dios develado ante nosotros. Nosotros nos podríamos imaginar qué hay acá. Y hágase una pregunta. Deme la respuesta, ¿qué hay acá? Entonces, cuando el poderoso Dios develado ante nosotros, es cuando se quita el velo. Y usted puede entender qué tenía yo detrás de ese velo. Hoy el velo, a través de la muerte de Jesús, en el templo fue roto en dos. ¿Para qué? Para darnos su Santo Espíritu. Y usted sin el Santo Espíritu no es nada, mi amado y querido hermano. Por eso nosotros debemos de buscarle, porque como dice, ese va a ser el que Él se va a traer a sí mismo. Jesús murió y nos dio su Santo Espíritu. Recuerde que hubo 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y las que no tenían aceite no fueron con Él. Si tú no tienes aceite, puedes conocer la palabra, pero la palabra sin el aceite no es nada. ¿Por qué? Porque los demonios saben y tiemblan que Dios es uno. Satanás se conoce la Biblia mejor que usted y que yo, pero le falta el haber recibido el Espíritu Santo. Él lo desechó. Y cuando tú desechas el Espíritu Santo, no esperes estar en las bodas del Cordero. No esperes de que Dios te vaya a salvar, porque la Biblia dice que Él nos dio esa promesa, y Dios le dio la promesa al pueblo de entrar en la tierra prometida. Pero debido a la rebelión, debido a que ellos quisieron manejar su vida como ellos la entendían, no como decía la palabra, no pudieron entrar. Y dijo de que esta generación no iba a entrar porque eran rebeldes, obstinados, eran hombres que divagaban y vagaban en su corazón. Por eso tú tienes que decirle hoy al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero que tú te reveles. Develado es quitar el velo. Usted puede tener hoy y puede decir en su cabeza quién es Jesús, pero lo tienes en tu corazón. ¿Has tenido una experiencia? Yo tengo 7 hermanos, pero yo comparto con ellos, pero yo creo que cada una de sus esposas y sus esposos los conocen mejor que yo. Porque todos los días hablan, todos los días se levantan, todos los días comparten el desayuno, el almuerzo y la comida. Y por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Dios nos está dando herramientas y nos está quitando el velo. Quítate el velo. Y el velo se quita cuando tú tienes una amistad con Dios. Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. A ver qué nos va a decir el Señor. Porque el Señor, habiéndonos hablado de muchas maneras, de muchas formas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es la palabra escrita que se tiene que encarnar en usted y en mí. 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo declaro de que los ojos de cada uno de nosotros es ungido con colirio para que veamos y para que entendamos de que este mundo está bajo el maligno, de que esto es engañoso, de que todo lo que usted hace, dice la palabra, se seca como la hierba, pero lo que tú hagas para el reino de los cielos, no perderás tu recompensa. Dice así la palabra: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo de ellos está puesto sobre su corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira qué palabra que nos está dando Dios. Y Dios nos está colocando acá un ejemplo de lo que le sucedió a Israel. Pero usted dice, bueno, Dios me está hablando de que usted y yo somos ministros competentes. ¿Qué quiere decir competente? Capacitado, calificado para hacer algo. ¿Tú estás calificado para compartir quién es Jesús? ¿Tú estás calificado para decirle a las personas cómo pueden recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo pueden recibir el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden recibir los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo? Mira, Dios colocó acá al apóstol Pablo para decirle a usted y a mí, ¿eres un ministro competente? ¿Tienes la capacidad de poder explicar estas cosas? Porque estas cosas son básicas. Son como el cimiento de una casa. Y si tú tienes ese cimiento bien hecho, tu casa no caerá, porque la Biblia dice que aquellos que edificaron la casa sobre la arena, cuando vienen los ríos, cuando vienen las tempestades, cuando vienen los problemas, se derrumba. Pero tú y yo, que la tenemos edificada sobre la revelación de Jesucristo, sabemos de que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Sabemos de que el Señor no nos va a dejar avergonzar. Entonces, acá el Señor nos está diciendo, tú eres competente, tú tienes la capacidad de expresarle a Dios que Dios no es, a las personas, que Dios no es la Santísima Trinidad. ¿Tienes la capacidad de explicarle a alguien cuál es el bautismo bíblico? ¿Tienes la capacidad de decirle a alguien quién es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, por eso en las 10 vírgenes nos habla de que las que tenían aceite, las que tenían la unción del Santo, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de ser competentes. Nosotros nos podríamos haber toda la Biblia, y los escribas, los fariseos, los estoicos, los herodianos, sabían muchas cosas, pero no le recibieron porque no tuvieron la revelación. Vino Jesús y ellos vieron, tenían un velo, y de pronto, ¿qué vieron? Ellos empezaron a ver no la doctrina, sino lo que se imaginaron. Este es hijo de fornicación. Pero de allá de donde nació Jesús puede salir algo bueno, de Nazaret. Entonces empezaron a buscarle problemas. Es como cuando tú vas a una iglesia, y yo no he visto la primera iglesia perfecta, y empiezas a ver problemas, el diablo te va a mostrar todos los problemas, pero tú te vas a perder de la bendición. Tú te vas a perder de esa bendición. ¿Por qué? Porque por estar mirando lo malo, te va a pasar lo que le pasó
a esas personas. Vino el Dios al cual ellos servían y adoraban. Pero por ver y fijarse no en la palabra revelada, ellos no lo pudieron reconocer. Por eso la Biblia dice que ¿cuál es la espada del Espíritu? Y es la palabra. El Espíritu Santo viene y toma fuerza en nosotros cuando tú lees la palabra y te entregas a Él. Le dices, Espíritu Santo, revélame la palabra. Espíritu Santo, ¿cómo hago yo para dejar estas cosas que van en contra de ti? Porque dice la palabra, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, si usted lo contrista, usted va a tener una enemistad. Él se va a alejar. Entonces, esos hombres no lo pudieron recibir porque le vieron todos los defectos. Gamaliel no lo pudo recibir. Vemos de que Crispo le dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. ¿Tú estás persuadido o ya eres cristiano? ¿Vas a la iglesia y te conformas con escuchar un culto? Por eso nos está hablando de ser ministros competentes. Y cuando tú eres competente, cuando te capacitas, cuando tú tratas de ser calificado, tú tratas de agradar a esa persona. Y tú tienes que agradar a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí. Y entonces nos habla de que nosotros no somos ministros de la letra, sino del Espíritu. ¿Y qué es ser ministros del nuevo pacto, que es del Espíritu? Cuando Dios nos habla en los dones, nos habla de el don de la palabra, el don de la ciencia, el discernimiento. Y entonces ese discernimiento viene y toca nuestras vidas. Y ese discernimiento viene y nos habla a nuestras vidas. Entonces en Mateo 16, ustedes pueden ver de que Jesús le preguntó, ¿quién dicen ustedes? ¿O qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces le dijeron, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías, otros Juan el Bautista. Y entonces él les dice, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Pedro era un hombre que acompañaba a todo lugar a Jesús. Vemos de que en Getsemaní fue, oró, se quedó dormido, pero siempre estaba ahí. Y entonces Pedro le dijo, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Mire, cuando tú empiezas a hablar de la palabra, como le dijo Dios a Josué, dice que no se desviara esta palabra, que la utilizara por la mañana, por la tarde, al salir, al entrar, que escribiera en los dinteles. Cuando usted empieza a meditar sobre la palabra y le dice al Espíritu Santo que la revele, usted va a tener ángeles al lado suyo y va a ver la gloria de Dios. Por eso nosotros debemos de ser ministros competentes, tener discernimiento. Entonces el Espíritu Santo muchas veces te va a decir, mira, lo que te quiere decir esta persona es lo que dice acá en tal palabra, en Juan, en Mateo. Entonces usted ya va teniendo un discernimiento espiritual. Usted no necesita que el pastor esté ahí para decirle algo. Usted necesita tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo, sin la palabra, no va a poder tener la fortaleza, porque la espada del Espíritu, o sea, la palabra es la espada con la que Él nos puede defender. Usted tiene que ser capacitado. Por eso debemos de ser ministros competentes. Por eso debemos de tener discernimiento. Y entonces nos está hablando acá que si el ministerio de muerte fue con gloria. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que Moisés, cuando venía de la presencia de Dios, y es lo que te debe pasar a ti y a mí, debemos de ser transformados. Dice que él tenía que bajar con un velo, tapar su cara. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en él. Y los hijos de Israel no lo podían mirar fijamente. No lo podían mirar a la cara porque los encandilaba. De pronto ellos estaban divagando, no tenían la libertad espiritual, el discernimiento de saber qué era lo que pasaba. Entonces Moisés se colocaba eso porque decía de que eso era perecedero, de que ellos
no podían fijarse de pronto en el hombre. De pronto muchos de ellos no comprendieron de que Moisés bajaba así, era porque tenía una comunión con Dios, era porque le glorificaba. Y entonces nosotros miramos de que cuando ese ministerio de muerte fue glorioso, nosotros vemos de que todo Israel siguió a lo que le decía Moisés. Y Moisés era un hombre que Dios lo utilizaba, pero también hay veces se dejaba utilizar por su propio intelecto, como cuando mató al egipcio. Entonces nosotros vemos de que por eso nos dice eso, de que el ministerio de muerte, porque era Dios utilizando a un hombre, hablando a través de ese hombre por ratos. Ahora Dios te está diciendo, mira, el ministerio del Espíritu es Dios viviendo en ti, Dios dándote la bendición que tú y yo necesitamos, que es tener vida eterna. Y nosotros tenemos vida eterna cuando tenemos al dador y al que es eterno, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos dice de que estos hombres fueron embotados. ¿Por qué? Porque no entendieron, porque se conformaban con ir y escuchar un ratico lo que decía Moisés de la palabra, pero en su casa no meditaban. Entonces decían, yo ya cumplí con ir a culto, yo ya cumplí con obedecerle a Moisés. Y entonces, mire, embotar, la palabra embotar quiere decir volverse torpe, quitar la percepción o actividad de los sentidos. Cuando un muchacho hoy en día se la pasa 2 o 3 horas jugando play, 2 o 3 horas viendo novelas, dice de que el entretenimiento quiere decir dejar de pensar. Nuestro cerebro se va volviendo perezoso. Tú vas menguando en tu actividad de los sentidos. Entonces, ellos se volvieron perezosos y no oraban y no le decían, Dios, muéstrame tu gloria. Pero Josué dice de que no se apartaba del templo. Y Josué fue el sucesor. Y Dios le dijo, mira, así como estuve con Moisés, estaré contigo, te engrandeceré hoy delante de los hijos de Israel. Y usted ve todas las proezas, señales y maravillas que hizo este hombre. Pero los otros fueron cegados, se perdieron, se condenaron. ¿Por qué? Porque pensaron que tenían un Dios de título. Pero usted debe tener al Dios viviente en su corazón. Y por eso usted debe empezar a desesperar y decirle, Señor, ¿qué debo de cambiar? ¿Qué no te gusta de mi aspecto? ¿Cómo visto? De pronto, ¿cómo hablo? Padre, tú sabes de que aún mis pensamientos determinarán mi futuro. Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice que Él escudriña y paga conforme a los pensamientos de nuestro corazón. Por eso el proverbio me dice que tal es su pensamiento, tal es Él. Entonces, si usted tiene pensamientos vagabundos, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Usted y yo, a través de este mensaje, tenemos cara a cara. Vemos la gloria de Dios. Sabemos cómo recibir el Espíritu Santo. ¿Qué estás esperando para dejarte guiar por el Espíritu Santo? Entonces, nosotros sabemos de que dice así, nosotros somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué quiere decir somos transformados de gloria en gloria? La palabra gloria quiere decir de que tu pensamiento es llevado cautivo a la obediencia a Jesús. Eso quiere decir la gloria en gloria. De que tú empiezas a parecerte a Dios. Le dijeron a Pedro, pero es que tú hablas como Él, te vistes como Él. Cuando Pedro lo negó, le dijeron todas esas cosas. A ti te han dicho que tú te pareces a Jesús, que hablas como Jesús. Por eso nosotros no podemos seguir teniendo nuestros pensamientos, sino que decir, Señor, transfórmame de gloria en gloria. Yo quiero tener la mente tuya, porque tu palabra me dice que tú me das la mente de Cristo. La mente de Cristo quiere decir la voluntad de Dios en nosotros. ¿Y cómo adquirimos la voluntad de Dios en nosotros? Leyendo la Escritura.
escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Y cuando tú lees y te metes en el Espíritu, ya tienes la espada. Cuando te metes en oración, el Espíritu Santo va a cortar. ¿Por qué? Porque la palabra me dice en Hebreos 4:12 de que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. ¿Quién tiene esa espada de dos filos? El Espíritu Santo, que va a cortar. Te va a hacer cenar lo que no te sirve, para que Dios pueda deleitarse en ti. He aquí a mi Hijo amado en el cual hallo complacencia. Él oíd, le dijo Dios a Jesús cuando Él se hizo hombre. Y Él te lo va a decir a ti. Tú eres mi amado en el cual me deleito. Cuando tú le das al Señor la entrada en tu corazón y en tu mente. Por eso nosotros somos transformados de gloria en gloria. Quiero leer el consejo que nos da Pablo. Y es una advertencia de lo que nosotros debemos de hacer ya como cristianos. Por eso el profeta predicó la triple naturaleza del hombre. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los sentidos del espíritu. Ay, la imaginación, los recuerdos. No nos podemos dejar llevar por los afectos. Porque todo eso es del diablo. Porque eso no nos da el discernimiento. Pero mire lo que dice Filipenses 2, versículo 1 al 8. Está después del libro de Efesios. Filipenses 2. Versículo 1 al 8. Amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira lo que el consejo que nos da uno de los hombres que escribió 13 libros, guiado por el Espíritu Santo. Entonces nos habla de que nuestra consolación es Cristo. Usted no debe ir a buscar el consuelo de alguien porque esa persona va a tener una percepción diferente a lo que tiene el Espíritu Santo. Por eso usted debe arrodillarse y pedirle al Señor guianza. Tú eres mi consolador. Jesús dijo, me iré, pero vendré a vosotros, enviaré el consolador. Mira, Dios, el Dios eterno, quiere consolarte, pero tú hay veces quieres buscar el consuelo de la vecina que no tiene experiencia, de pronto no lee la Biblia, de pronto no ora. Entonces por eso Dios te está diciendo, si hay alguna consolación, es Cristo. Si hay algún consuelo de amor, la Biblia dice, el amor, dice de que perdona todo. 1 Corintios 13. No es jactancioso, no busca lo suyo propio. El amor siempre ora por las personas que te pueden hacer daño. Entonces mira cómo cambian las cosas. El consejo de Pablo, de que nosotros debemos de, nuestra consolación es Cristo. El amor es el de Dios, que les dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Esteban hizo lo mismo. Entonces nosotros vemos acá que dice, si hay alguna comunión, es del Espíritu Santo.
alabar, glorificar, hablar de la palabra, no hablar de chismes. Un chisme no trae nada bueno, pero cuando usted empieza, en estos días veníamos y yo le dije a mi esposa en el carro, venga, entonemos himnos, no colocamos alabanza, empezamos a cantar los dos, yo sentí una presencia tan bonita. ¿Por qué? Porque queríamos la comunión con el Espíritu Santo. Si hay algún afecto entrañable, dice algo profundo y afectuoso. Dice, si hay alguna misericordia. La misericordia es de que cuando un hermano cae, yo oro por él para que Dios lo restaure. La palabra misericordia quiere decir colocarse en el lugar de la otra persona. Mira el consejo que nos da Pablito acá en Filipenses 2. Y entonces nos dice, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda. Contienda quiere decir intriga y dividir. Nada hagáis por vanagloria. ¿Qué quiere decir vanagloria? Vanagloria, ser orgulloso o persuadir. Dice, con humildad, no mirando o no creyéndonos que yo soy mayor a otra persona porque predico el evangelio. No, considerando a los demás como superiores a mí. Yo creo que usted no le metería un regaño al alcalde de Cali, al presidente. Usted no le metería un regaño a su jefe. Y hay veces cuando no consideramos a las personas como superiores a nosotros, le hablamos mal. Le hablamos de pronto con jartera, le hablamos con jactancia, le hablamos con soberbia. Entonces Dios nos está hablando acá de que usted y yo debemos de tener esto. Y entonces nos dice que así como Cristo dice que se despojó y no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Dice que sufriendo hasta la muerte y como se entregó Él por nosotros, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Cuando tú sabes de que Dios se está develando, cuando Dios te está hablando, cómo debes de acercarte a Él, cómo debes de vestirte, cómo debes de confrontar o llevar tu vida. Entonces, cuando tú vas aceptando todas estas cosas, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tú empiezas a dejar de que la palabra, dice que la palabra va a hacer cenar, discierne los pensamientos que puedan haber profundos y los va a quitar. Esa palabra va a hacer de que tu corazón, tu mente, sean puras para Dios, y Dios te va a decir y te va a llamar para las bodas del Cordero. Por eso nosotros, así como Jesús, Él vio cuando estaba en Getsemaní cómo iba a ser maltratado. Dice que Jesús sufrió escalofrenia, que fue una presión arterial tan fuerte que sudó sangre. ¿Y por qué? Porque Él vio todo lo que le iba a pasar. Y aún así se entregó por usted y por mí. Dios te está mostrando lo que te va a dar. Y te está mostrando el sufrimiento que van a tener las personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y tú muchas veces eres pasivo. Por eso Pablo nos estaba instando en 2 Corintios 3, que te hizo un ministro competente. Y hay veces estás tan frío, hay veces estás tan pasivo, que te levantas y no invocas el nombre de Dios. Te levantas y no lees la Biblia. Te levantas y no le preguntas al Señor, Señor, ¿qué te disgustó de mí? Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero que me ministres. Entonces, tú tienes que decirle al Señor que te dé competencia, que te dé capacidad, que te dé el poder ser una persona calificada. Las 5 vírgenes insensatas no habían sido tocadas por ningún hombre. Eran mujeres prudentes, pero les faltó aceite. Tú tienes el aceite del Señor. Tú tienes la gracia y el poder del Señor. Entonces, miremos de que Dios te está instando a ti. Tú te has humillado a ti mismo. Te has humillado cuando el Señor te dice, no me agrada tu vocabulario.
No me agrada que mires programas que no debes de mirar. No me agrada cómo te vistes. No me agrada cómo te maquillas. No me agrada cómo te cortas el cabello. ¿Le has preguntado? El viernes estábamos comiendo un pedazo de pollo y llegó un niño con su mamá en el celular, y el niño tenía el cabello tinturado como un fucsia, un niño pues de 8 o 9 años. Me dio tanta tristeza, porque la Biblia dice que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Su mamá entretenía en otras pendejadas, y mi esposa y yo, y hasta un amigo con el cual estábamos, todos dijimos, pensé que era una niña, o pensé que era una muchacha. Viendo cómo la gente no se humilla para pedirle a Dios. Recuerde de que la esposa de Lot escuchó el mismo sermón que escuchó Lot, pero ella no la aprovechó, porque no quiso cambiar. Cuando Dios le dijo a través del ángel a Lot, no mires atrás, y le dijo a ella, dice el hermano Branham de que ella volteó a mirar atrás porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Y yo te digo a ti, Dios te ha quitado cosas. Dios te está diciendo que no utilices pantalones. Dios te está diciendo a ti que de pronto esas cosas que desagradan a Dios tienes que dejarla. Y tú todavía sigues teniendo tu corazón allá. El día que venga el Señor no esperes que tenga aceite, porque la Biblia dice que ya fueron y le pidieron aceite a las 5 sensatas. Y le dijeron, no, ve y cómpralo tú, porque si yo te doy se acaba. Eso nos está instando de que si tú, conociendo la palabra, no tienes aceite, cuando llegue el Señor no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque es que cada vez los tiempos son malos. Cada vez los tiempos nos van corrompiendo más. Como yo predicaba en estos días, la Pelosi, la vicepresidenta de Estados Unidos, dice de que cuando tú ya dices, ay, tienes papá, tienes mamá, que tú estás denigrando, estás atropellando los derechos de los hijos neutros. De esos hijos que han sido tenidos por cualquier cosa que han hecho los científicos, que le han prestado el útero, o bueno, han hecho infinidad de cosas que no se sabe cuál es la mamá. Y entonces va desapareciendo las cosas de la Biblia. Vemos de que en Estados Unidos cada vez el homosexualismo y en todo el mundo toma más fuerza, porque Jesús dijo que su segunda venida sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No espere usted de que las naciones cambien. Espere de que usted y yo cambiemos, de que cada vez nos llenemos más del Señor, porque el Señor nos está hablando acá a través de Pablo. Cómo nosotros nos quitamos el velo. Por eso una persona egoísta no va a entrar al reino de los cielos, porque esas son las obras de la carne. Una persona que se aira, una persona que le gusta el chisme, la contienda, esas son las obras de la carne. Y si yo hago las obras del diablo, ¿soy hijo de quién? Jesús le dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué le decía eso? Porque ellos querían ya matar a Jesús. Entonces cuando tú tienes unas obras que no son de Dios, tú debes de humillarte, debes de orar, debes de ayunar, debes de pedir que te ayuden para que esas cosas salgan de ti. Porque la Biblia dice que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Una novia que ha querido glorificar el nombre de Dios, que ha querido obedecerle. El pueblo de Israel no le obedeció y Dios le había dado la promesa. Divagaron 40 años. Dice, porque esta generación no entrará hasta que esos hombres no murieron. Todos los que salieron de Israel, de Egipto, exceptuando Josué y Caleb, que fueron hombres que tenían un espíritu diferente. Por eso usted y yo debemos de tener el Espíritu Santo, no el espíritu del mundo. Por eso usted y yo debemos decirle a Dios de que nos ayude. Porque todo el mundo está en contra de nosotros. Todo el mundo quiere hacer lo que el Dios de este mundo le ordena.
Las películas te llevan a que tú hagas todas esas cosas. Las noticias, el entorno. Pero cuando tú y yo recibimos instrucciones del Espíritu Santo, es Dios manifestándose en usted y en mí. Amén. Mire lo que dice, lo que hizo Job. Job 23, versículo 3. Job estaba viviendo una situación muy dura. El libro de Job está antes de los Salmos. Una situación en la cual él había perdido toda su riqueza, su familia. Y su esposa le quedó y le decía, maldice a Jehová y muérete. Pero Job nunca le dijo, no la maldijo, le dijo, hablas como una mujer fatua. No hables así. No hables como esas mujeres fatuas. Entonces mire lo que hace Job estando en incertidumbre, estando de pronto en unos momentos duros de su vida. Y dice acá, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Hoy, Dios te habla a través de la Biblia. Dios te está diciendo que el Espíritu Santo está para consolarnos, para guiarnos, para introducirnos a la tierra. Usted tiene la bendición que Job estaba preguntando. El Espíritu Santo te va, dice, de que Él gime con gemidos indecibles por usted y por mí. Job se humilló. Job, en el momento que todo el mundo le decía, pero es que tú eres un pecador, es que, ¿qué te pasó? Porque es que mira toda esta desgracia que te ha venido. Y él exaltaba el nombre de Dios. Lo único que hizo Job fue maldecir el día en que nació, porque fue una situación horrible. Pero él decía, Señor, yo quiero ir a tu trono, yo quiero ir a tu silla, y tú tienes la oportunidad de ir a esa silla. A través de la humillación, a través de buscar la gloria de Dios. Vamos a Mateo 22, Mateo 15, versículo 22 y 23. Y acá nos habla algo con respecto a quién me diera el saber dónde hallar la silla de Dios. Entonces ahorita hablábamos de que bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, usted y yo ya conocemos muchas cosas que este mensaje nos ha dado. Y nos dice acá la palabra. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Tremendo que el Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios que habla de amor, el Dios que habla de misericordia, cuando una mujer se le acercó, le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, no le haya escuchado. Y tú te podrás preguntar, y quiero que te haga esa pregunta, ¿por qué Jesús no le respondió? Te voy a decir una cosa, Jesús viene como el Hijo del Hombre, como Hijo de Dios y como Hijo de David. A los únicos que le es permitido llamarlo Hijo de David es a un israelita. Usted y yo le podemos decir Hijo de Dios y le podemos decir Hijo del Hombre, que quiere decir profeta. Entonces Dios nos dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Dice, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Estamos hablando del develamiento, el conocer quién es Dios. Entonces, cuando a ti te dicen de que el nombre de Dios no es Hijo de David, no es Jehová, porque Jehová significa el que es. Yahvé es el que es. Jesús es el nombre humano de Dios, no es el nombre de Dios.
Cuando Pedro les dice, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Por eso la Biblia nos habla de que en el nombre del Señor Jesucristo se dobla toda rodilla. De que en el nombre del Señor Jesucristo toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces tú ya estás viendo de que, esta mujer le dijo, hijo de David, y no le respondió. Pero cuando yo le digo, Señor Jesús Cristo, me vengo y me entrego a ti, y te recibo como mi Señor y Salvador. Dice que si tú confiesas con la boca y crees con el corazón, serás salvo. Mira la diferencia que marca el usted ser un ministro capacitado, el tener la revelación del nombre de Dios, el ir haciendo como Él dice que hagamos las cosas. Entonces, luego vamos acá a Hebreos 4, versículo 1 al 3. Ya hemos recibido el nombre de Jesús, pero ¿ha recibido el Espíritu Santo? No un don, porque los dones se le dio a creyentes y no creyentes. Entonces dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán? Dice, esas personas que no fueron acompañadas, las cosas que les predicaron, no las acompañaron de fe. ¿Y fe qué quiere decir? La certeza y la convicción, creer en esas cosas. Nosotros debemos de esforzarnos y decirle al Señor, Señor, tú tienes la promesa del Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo quiere decir que es el sello, que yo debo cumplir con unas cosas. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? La naturaleza divina que está en Pedro. Y Pedro nos enseña acá, a través de la palabra, cuál es la naturaleza del Señor. ¿Cómo es que nosotros debemos de, dice que a nuestra fe le añadamos virtud, a la virtud otra vez conocimiento. Ministros competentes, capacitados, tener conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y luego el amor de Dios, que es 1 Corintios 13. Entonces, mire, temamos pues que habiendo esa promesa, no la alcancemos como esos hombres. ¿Por qué? Porque dijeron, no, yo no puedo tener eso. O dijeron, yo no soy inteligente. Mire, la Biblia me dice en Isaías que por torpe que seamos no nos extraviaremos. Cuando usted le dice al Señor, cuando usted se entrega al Señor, Dios transformó a Pedro, que era un hombre que hablaba bien feo. De pronto no decía groserías, pero de pronto decía suba para arriba o arreempújelo. O sea, no coordinaba y no tenía una buena instrucción en la palabra. Cuando el primer discurso de Pedro, Dios dijo, ¿y este no es un pescador? ¿Por qué le oímos hablar tan bien? Le oímos hablar hasta en nuestro idioma. Mira lo que Dios puede hacer cuando tú te pones en las manos de Dios. Dios quiere glorificarse en tu vida y en mí. Pero debemos de quitar esos impedimentos que nos dejan acercarnos. Por eso dice acá de que nos tenemos que acercar. Porque la promesa del Espíritu Santo está ahí. Y Dios quiere que tú y yo la recibamos. Miremos la diferencia. Hablamos ahora de que los fariseos le decían, este es hijo de fornicación. Le dijeron, este es Belcebú. Cuando la mujer samaritana lo escuchó y él empezó a hablarle la palabra, le empezó a extraer esa fe.
Ella le dijo, me parece que tú eres profeta. Ella le recibió como su Señor y Salvador y compartió el Evangelio. ¿Por qué? Porque ella vio de que tenía una oportunidad y la aprovechó. Dice el hermano Branham que María Magdalena, la única oportunidad que tenía para ser salva era entrar donde la podían matar, a la casa de Simón el fariseo. Cuando ella tuvo el sentir de obedecer la palabra de Dios, ella vio la gloria de Dios. Y Dios te quiere mostrar la gloria. Por eso usted debe rendirse al Espíritu Santo. Y usted debe saber de que Juan 1:1 me dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra escrita es Dios. Pero esa palabra tiene que vivir en usted y en mí para que usted pueda glorificar, para que usted pueda manifestar a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso. Dios quiere glorificarse en usted y en mí. Por eso usted tiene que empezar a pensar como Él. Y tiene que empezar a decirle, Señor, yo me quiero parecer a ti. Que la gente encuentre una similitud entre usted y Jesús. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Por eso Dios nos dijo en Joel 2:28 de que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Dice que los ancianos profetizarían, los jóvenes verían visiones. Y nos está diciendo de que Él derramaría de su Santo Espíritu sobre todos. Por eso usted ve gente secular con visiones, con profecía de Dios, pero no le han entregado su vida a Dios. Los dones sin carácter son del diablo. ¿Y cuál es el carácter? El carácter es la estatura del varón perfecto o la naturaleza divina, lo que leímos ahora. Cuando usted empieza a manejar su vida conforme dice las Escrituras, usted va a tener la manifestación de Dios. Por eso Pablo acá en Gálatas 4, versículo 19, nos está expresando algo muy claro. Y esto es lo que le pasa al pastor Diego y me pasa a mí. Y es algo de que uno, cuando ve una hermana, cuando un hermano que no están comportando, uno sufre unos dolores. A mí me da dolor ver gente que utiliza vestidos de baño, donde haga de cuenta que estén desnudos. Eso no se hace. El Espíritu Santo se va a contristar. Eso es doloroso para nosotros. Eso es muy doloroso, porque cualquier hombre que la vea a usted y la codicia, ya adulteró con usted. Una mujer, coloque un vestido de baño, pero coloque una batola que no se le vea nada. Coloque una batola. Ay, que usted dirá que es que me quiero quemar. Pues yo le digo que es mejor que no se queme acá. O que si se va a quemar acá, también va a quemar allá. Porque usted está haciendo una fornicaria, una adúltera. Entonces, queremos ver la gloria de Dios, pero nos dejamos llevar, no nos humillamos. Entonces, mire lo que decía Pablo acá: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted sabe que un dolor de parto dice que nosotros los hombres no tenemos la capacidad para sufrir los dolores, pero la mujer sí. Pero Pablo tenía la capacidad para sentir esos dolores, llorar, clamarle a Dios, porque veía de que gente que ya lleva muchos años militando siguen enredadas en vanezas del mundo. Por eso nosotros debemos decirle al Señor: Señor, yo me quiero humillar para que tú me glorifiques. Porque la palabra de Dios dice de que Él, que se avergonzare de Él, Él se avergonzará delante del Padre. Juan 14, versículo 12. Un cristiano que no haga obras no es cristiano. No es cristiano. Y a mí me da tristeza que ver tanta gente que tiene este conocimiento de este mensaje y no cree en las obras de Dios. Se la pasan hablando de las obras que hizo el profeta, pero no dejan de que Dios se manifieste. No dejan de que Dios se glorifique.
Por eso nosotros debemos de esforzarnos, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra y no del Espíritu. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, mire, es como cuando hemos dicho de que una vez están en una subasta subastando un violín. Alguien dijo, ¿quién da 100 pesos por este violín? Nadie. ¿Quién da 150? Nadie. Luego llegó un hombre que lo sabía tocar. Y el sonido tan hermoso, porque de pronto su aspecto no era el mejor, porque era un violín viejo. Pero la calidad de ese violín hizo de que ese violín costara mucho dinero. La calidad de lo que usted tenga es lo que va a determinar su vida eterna o no. Y entonces Jesús nos está diciendo acá, de cierto os digo, el que en mí cree, y estas obras seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Yo no concibo una persona que no experimente alguno de los dones. Me da tristeza ver gente que tiene un conocimiento exceso de la palabra y no creen en los dones. Los dones no nos salvan, pero los dones son para la edificación de la iglesia. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando tú lees el ministerio de Jesús, dice que Él primero enviaba 70 que hicieran milagros, luego enviaba a otros 70 y luego sí llegaba a Él. Hacía milagros, la gente ya tenía la fe desatada y podía recibir a Jesús como un Señor y Salvador. Mateo 28:20, la promesa que Dios nos da. Y de pronto te has sentido solo. De pronto el diablo te dice que tú no vales la pena, de que todo lo que tú haces no sirve. Pero te quiero decir algo, que Jesús te envió un recado y te está diciendo Jesús que no temas. Jesús te está diciendo lo siguiente, Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te hemos enseñado las cosas que debes de hacer. Y si tú las estás haciendo, el Señor te está diciendo, he aquí. Si tú haces esto, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si tú no haces lo que yo te digo, yo no estaré contigo. Porque no podemos contristar al Espíritu Santo y pensar que Él va a estar deleitándose en nosotros. Primera de Juan 4:4 para terminar. Primera epístola de Juan 4:4, está después de Pedro. Mire lo que te está diciendo hoy el Señor. Yo estoy con vosotros y guardáis mis mandamientos. Si hacéis todo lo que yo os digo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando usted le dice al Señor que le ayude a vencer cualquier aspecto, cualquier área de su vida, a que usted tiene que dejar cualquier cosa, Dios te está diciendo, hijito, lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Por eso dice la Biblia que ninguna prueba viene más allá de lo que usted y yo la podamos resistir. Ninguna prueba, mi amado hermano. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y te digo hoy, tú eres un vencedor. ¿Por qué? Porque tú tienes el nombre de Dios. Tú sabes cómo acercarte a Dios. Tú dices, yo voy a orar. Ay, pero yo le mentí a mi hermana, o le robé esto a otro, o voy a hacer esto. Voy a ponerme en paz. Porque si tú no te pones en paz antes de orar, vas a ser como la mujer sirofenicia, hijo de David, y no le presta atención. Si tú no quitas la rabia que le tienes a la persona, si tú no quitas el mal genio, si tú no quitas la envidia, si tú no quitas la ira de tu vida, tu oración no va a ser recibida. Ya sabes cómo entrar, teniendo la puerta abierta, dice, teniendo la promesa de entrar en su reposo. El reposo es el Espíritu Santo viviendo en usted y en mí. Por eso Dios se quitó
nos mostró el camino. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre y no por mí, por Jesucristo. Por eso que Dios te bendiga. En esta mañana queremos orar por Juan Camilo, porque ha estado hospitalizado, tiene fiebre. Vamos a orar por el niño Juan Camilo Troches, que ha estado bien indispuesto. Dios nos da una victoria y nos seguirá dando la victoria. Quiero orar por el predicador Harold André Echeverry, que Dios le haga justicia. Y vamos a orar para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría y discernimiento espiritual. Señor Jesús, Padre, por tu palabra, yo ordeno que esa fiebre abandone a Juan Camilo Troches. Yo ordeno de que sus plaquetas, sus glóbulos rojos son regulados y reprendemos cualquier malestar, cualquier cosa, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido, Padre, también por la vida de Harold André Echeverry. Señor, tú sabes la angustia que ha pasado mi hermano. Te pido que lo libertes, que le abras las puertas, Señor, que quites ese engaño en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido también por la vida de César Augusto Patiño Vargas, Señor, que lo bendiga, lo fortalezca y lo sanes en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te pido por la iglesia, que coloques el querer como el hacer, de buscar tu rostro, Señor, de buscar la gloria, porque gloria en gloria, el parecernos, Señor, el querer, Padre Celestial, agradarte, el querer parecernos y el querer pensar como tú, Señor, es la gloria tuya, Señor. Gracias por darnos esa gloria, por permitir de que nosotros, Señor Jesucristo, seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Te pido por cada persona que en este momento está en dificultad, en enfermedad, Señor, te pido que tengas misericordia y te doy gracias, Señor, porque tú eres ese Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios los bendiga. Shalom, shalom.